7:57 de la mañana, estamos de vuelta con más en Primera Página. Tenemos entrevista internacional el día de hoy y a propósito de temas de actualidad relevantes como el conflicto en Medio Oriente, el conflicto que se ha desatado desde el 28 de febrero entre Irán, Estados Unidos e Israel y que se mantiene en suspenso ante las negociaciones que están en curso entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Es menester abordar este tema y cuál es el futuro de la región, sobre todo los escenarios que se presentan en el corto y en el mediano plazo ante esta realidad. Vamos a recibir a continuación a nuestro próximo invitado. Se trata del profesor Jonathan Benavides, es politólogo de la Universidad Central de Venezuela y especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Oriente Medio. Un gusto que nos acompañe, profesor, bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer compartir con ustedes acá y la información que está sobre el tablero en estos momentos. Bueno, fundamental analizar, por supuesto, estas conversaciones que se dan, no formales, porque no hay una mesa entablada en este momento en Pakistán, pero sí Estados Unidos e Irán han admitido que mantienen contactos desde hace varias semanas entre sus principales negociadores. Y quisiera preguntarle, ante la expectativa que existe, ante los vaivenes también de la retórica, de lo que dice el presidente estadounidense Donald Trump y lo que por otro lado afirma Irán, ¿por qué ha sido difícil lograr un acuerdo en el marco de esta confrontación que se dio en febrero y que generó toda una inestabilidad energética, no solamente en el campo de batalla, sino también en los mercados energéticos, y que es algo preocupante, ¿no? Sí, efectivamente, porque son dos visiones distintas en cuanto a la negociación. Estados Unidos, por un lado, que busca una serie de medidas necesarias para poder cesar el conflicto, entre ellas las principales, que Irán cese el programa nuclear, entregue todo el uranio enriquecido a la Organización Internacional de Energía Atómica. Claro, todos sabemos muy bien que en este caso es que se lo entregue a los Estados Unidos, claro, para el resguardo del mismo. Que cese también todo el proyecto de desarrollo misilístico que ha desarrollado Irán a lo largo de las últimas décadas, y bueno, y otra serie de medidas económicas, entre ellas el paso seguro en el estrecho de Hormuz. ¿Okay? ¿Por qué es tan importante el estrecho de Hormuz? Porque digamos que porque Irán lo ha controlado de facto y en este momento también se dice que ha colocado tarifas para que muchos barcos de diferentes banderas pasen por ese lugar tan estratégico. Sí, cosa que es una aberración para el derecho internacional que tanto reclaman algunos, solamente cuando les conviene, porque el estrecho de Hormuz no es un paso comercial. El estrecho de Hormuz no es el canal de Panamá. Exacto. Donde en Panamá se creó un canal artificial en el cual sí tienes que pagar una cuota para poder transitar por él. No, el estrecho de Hormuz es un paso libre, es un paso natural que según el acuerdo de aguas internacionales de Naciones Unidas y del propio derecho internacional te establece que el paso es libre para cualquier buque de cualquier bandera. Irán lo hace, es como una medida de presión dentro de su política del conflicto para llevar a las naciones que están involucradas en este conflicto a una posición compleja, particularmente a las monarquías del Golfo. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene lo de la importancia del estrecho de Hormuz. Por allí es donde transita el 80% de la producción petrolera de Emiratos Árabes Unidos, de Irak, de Arabia Saudita, de Qatar, de Kuwait, de Bahrein, de todas las monarquías del Golfo, de todos los grandes productores de crudo y de energía en el mundo. Entonces, por supuesto, Irán se aprovecha de esta situación para poner sobre la mesa una medida de presión en contra de las naciones que están involucradas en el conflicto. Vimos que Irán buscó arrastrar a esos países a este conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel, viendo la amenaza que representaba el régimen iraní, pero ¿cree que usted la estrategia de Irán funcionó en este particular, atacando a esos países del Golfo, donde también hay bases estadounidenses, pero pareciera que no fueron del todo arrastrados o persuadidos por esa amenaza, ¿no? No, por el contrario. Por el contrario, Irán involucra
cometiendo un gravísimo error a las monarquías del Golfo en el conflicto al momento de invadir, de bombardear, tratando de bombardear las bases norteamericanas, pero yendo también en contra de la infraestructura energética y la población civil de todas estas monarquías del Golfo. Claro, todo esto tiene un trasfondo que va más allá del conflicto actual, y es que el problema está en que Arabia Saudita es el principal, realmente es el principal rival de Irán, porque allí hay un enfrentamiento no solamente geopolítico, no solamente estratégico, sino también un enfrentamiento religioso. Por las dos diferentes visiones del mundo musulmán que tienen ambas naciones. Además que Arabia Saudita, como una de las principales fuerzas dentro de lo que es la Liga Árabe, siempre ha dejado claro que Irán, la teocracia iraní, no son árabes, ellos son persas. Ellos están dentro del mundo musulmán, pero no forman parte de esa coalición de estados de la Liga Árabe. Incluso hemos podido observar que en los últimos 20 años, las últimas 2 décadas, se han abierto una serie de negociaciones que han llevado a todos estos estados árabes del Oriente Medio a sentarse sobre la mesa, sentarse en la mesa con Israel a través de la promoción de los acuerdos de Abraham, que son unos acuerdos de paz, entre comillas, unos acuerdos de paz que buscan acercar a todos estos estados árabes con respecto a Israel, pero que si leemos entre líneas y si conocemos realmente lo que es la geopolítica, vamos a entender que realmente la primera opción de los acuerdos de Abraham son unos acuerdos de defensa. Que pudieran ver ahí un enemigo común. Claro, y el enemigo común es Irán, porque Irán además es el que tiene 47 años reclamando y proclamando a los 4 vientos la desaparición del Estado de Israel. Bueno, justamente eliminar el Estado de Israel, ¿no? Así es. Justamente el presidente Trump dijo este fin de semana que es importante que otros países se unan a los acuerdos de Abraham. ¿Usted cree que en el marco de estas hostilidades otras naciones del mundo islámico puedan hacerlo, puedan dar ese paso, como en el caso de Arabia Saudita, que estaba por hacerlo antes del conflicto del 2023 entre Israel y Hamas, así como otros países que todavía no tienen relaciones diplomáticas con Israel? Sí, efectivamente. De hecho, Arabia Saudita, que había puesto en el congelador por un tiempo el tema de adherirse a los acuerdos de Abraham, ya ha retomado en los últimos 2 meses la intención de volver a sentarse en la mesa con Israel y adherirse a los acuerdos de Abraham, que es necesario porque, como te comentaba hace un momento, son acuerdos primeramente en materia de defensa, ¿ok? Y bueno, sería además la culminación de la reconciliación del Medio Oriente y la formación de un nuevo orden dentro de la región. ¿Usted cree que se recompone otro orden con estas hostilidades que se dan en Irán, a pesar de que la República Islámica vemos que sigue resistiendo? ¿Esto pudiera deberse a qué? Bueno, mira, en primer lugar, por lo que te acabo de comentar, o sea, todos, o la gran mayoría de los estados del Oriente Medio entienden muy bien que para ellos la República Islámica de Irán es una amenaza. Y es una amenaza porque dentro de todos estos estados, la República Islámica de Irán mantiene una serie de proxies, como Hezbollah en el Líbano, como Hamas en la Franja de Gaza, como los grupos revolucionarios palestinos en Samaria y Judea. Los hutíes en Yemen también. Los hutíes en Yemen. Milicias en Irak. Y sí en Irak, y también tienes los movimientos del desastre en que se ha convertido hoy Siria. Ahora, ¿por qué el Líbano es tan importante y también porque Irán pone esto como un punto de condición fundamental para llegar a un acuerdo, a pesar de que Estados Unidos diga que no es del todo relevante porque al final lo que importa son las hostilidades en Irán y lo que pasa en el Estrecho de Hormuz? Pero Irán sostiene que Líbano y las hostilidades entre Israel y Hezbollah tienen mucha importancia para llegar a un consenso en estas conversaciones. Claro, porque el Hezbollah es un brazo armado de Irán, de la República Islámica de Irán. Como te dije, es uno de los principales proxies
de Irán. Y, por supuesto, a Irán no le conviene que Estados Unidos saque de los acuerdos el tema del Líbano, porque le deja carta blanca a Israel para actuar en contra de Hezbollah. Y ojo, Israel, además, asumiendo todo su legítimo derecho a la defensa, porque ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué otra cosa puedes hacer tú con una organización terrorista que te mantiene permanentemente bajo ataque a la población civil, a objetivos militares, pero particularmente a la población civil del Estado de Israel? ¿Y qué acciones cree que está tomando Líbano? Porque vemos también otro discurso en el gobierno libanés, incluso la intención de desarmar a Hezbollah, o una meta que tenía incluso para este año, pero vemos que el grupo todavía sigue siendo fuerte en parte del territorio, sobre todo en el sur, teniendo relevancia e incluso seguidores entre libaneses que siguen, digamos, la ideología fundamentalista que promueve Hezbollah. ¿Qué escenario puede darse allí ante esta realidad tan compleja, no? Sí, efectivamente. El gobierno del Líbano ha manifestado en los últimos meses la intención de cooperar estrechamente con Israel. Incluso el propio imán musulmán en Beirut se adhirió a la declaración del gobierno libanés de cooperar con Israel en cuanto a la eliminación del grupo Hezbollah y el desarme total del grupo Hezbollah. Es lógico que el gobierno libanés llegue a este tipo de conclusiones, porque más bien lo hace de manera tardía, después de más de 40 años de iniciado efectivamente el conflicto como tal, tras las operaciones de Israel en 1982, porque el Líbano era un territorio, hasta ahora ha sido un territorio prácticamente a la buena de Dios, donde hay tres grupos enfrentados históricamente desde la década de 1970, porque no es solamente un conflicto de Hezbollah e Israel, no es solamente un conflicto de Hezbollah con el gobierno libanés, es que es un conflicto donde entran grupos cristianos, grupos musulmanes y grupos, y judíos. Sí, los drusos también, efectivamente, particularmente en el sur, del Líbano, que los drusos también son diezmados por los grupos musulmanes. Ahora, profesor, ya para finalizar, ¿podemos hablar de uno o dos escenarios en estas negociaciones para dar término al conflicto, o cree que se pueda prolongar esta tensión en la región? Sí, bueno, efectivamente, la prolongación de la tensión en la región es uno de los dos escenarios, ¿no? Porque los dos escenarios son que se llegue efectivamente a un acuerdo, cosa que yo veo muy difícil. Por mi experiencia, veo sumamente difícil que se llegue a un acuerdo en el conflicto iraní. Y el otro, bueno, la prolongación del conflicto, porque efectivamente no va a haber acuerdo y Estados Unidos va a mantener su posición de mantener abierto el estrecho de Hormuz, de las sanciones contra Irán, y podría venir una segunda ola de ataques ya que termine de diezmar al régimen iraní. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender el contexto en una región tan compleja y que generalmente es un polvorín por todo lo que ocurre, ¿no? Las diferencias, las religiones, las posiciones y los intereses también de las potencias principales del mundo. Gracias por acompañarnos. Siempre un placer. Bueno, hoy con nosotros el profesor Jonathan Benavides, politólogo de la Universidad Central de Venezuela y especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Medio Oriente. 8:11 minutos, al regreso de Deportes de Primera con nuestra compañera Raymar Colmenares. Ya regresamos con más.